Hoy hablaré sobre un tema delicado y controversial para muchos fans del K-pop. Debido a las restricciones de YouTube, no podré mencionar ciertas palabras o imágenes, pero pondré los nombres de los involucrados y canciones para que los busquen por su cuenta. También quiero mencionar que esta es mi opinión y mi objetivo no es atacar ni ofender a los idols. Ellos son quienes menos culpa tienen. Y como dije en otros videos, aquí el problema son las empresas, adultos responsables e incluso las leyes coreanas y sociedad en general. Si eres alguien sensible o menor de edad, te recomendaría que no veas este video, puede ser algo pesado o angustiante. Quiero iniciar este tema sobre algo que estuvo sucediendo por años en la industria de K-pop y que inició mucho antes de lo que creímos, además que normalizamos mucho y que felizmente ya se ha dejado de hacer. ¿De qué hablo? De la canción Adult Ceremony que muchos idols cantaron y bailaron cuando cumplían su mayoría de edad como fanservice. Esta canción tiene un trasfondo oscuro y poco agradable para la cantante original, Park Ji-young. Incluso JYP se disculpó con ella por haber hecho que interpretara esa canción cuando apenas era mayor de edad, pues ella grabó esa canción cuando era menor, sin siquiera saber el real significado. ¿Por qué esta canción arruinó la carrera de Ji-young? En ella se puede escuchar su respiración agitada como fondo, y la letra habla sobre una menor cumpliendo la mayoría de edad, dejando de ser niña. Agradece que un hombre mayor haya esperado por ella y que ella puede besarla, que le da permiso de darle su amor y que le enseñe a amar. El video, el ritmo y tono de la canción es muy insinuante. La canción salió en el año 2000, lo que causó un revuelo en Corea. Años después ella confesó que hubo muchos rumores que aparecieron por esa canción, que ella era alguien fácil y que tenía algo con un ejecutivo de gran poder. Esto generó que la relación con su familia fuera tensa. Hasta hace algunos años los idols seguían interpretando esta canción, pero por alguna razón y gracias al cielo, se dejó de interpretar esta canción. Este no es el único incidente con canciones sugestivas o de idols que fueron manipuladas o no les fue informado para que interpretaran ese tipo de canciones cuando eran menores o apenas legales en Corea. No solo pasó con canciones, sino también con escenas de los MV o sus sesiones fotográficas. Incluso si las idols se sentían incómodos y pedían no lanzar esas fotos en sugerentes, sus empresas simplemente las ignoraron y exhibieron esas fotos para generar morbo y ventas, como fue en el caso de Stellar. La sexualización es vista como normal en los idols mayores y más para los que somos de Occidente, pero realmente no es algo de lo que debamos sentirnos orgullosos. El caso de Stellar es un ejemplo, pero el MV de Female President de Girls' Day también fue cuestionado si es que realmente era necesario hacer ciertas escenas de las miembros donde parecían que se quitaban las prendas para el público, o el enfoque demasiado peculiar en ciertas zonas de las chicas que muchos sentían que parecía más un contenido para adultos. Claro que ellas eran adultas al realizar ese tipo de baile y parecían estar de acuerdo, pero era más que obvio que todo el MV y el baile estaba hecho para crear morbo. Otros casos cuestionables de la segunda generación fueron el caso de Sunmi y Hyuna en Wonder Girls. Siendo menores debutaron con una canción sugerente donde en el MV se veía que su objetivo amoroso era claramente un hombre mayor. 2 años después del debut de Hyuna, con solo 14 años, tuvo un segundo debut con 4 Minute y siguió con la imagen sexy que los directivos le habían impuesto a pesar de aún tener una corta edad, usando vestimenta inapropiada y bailando sugestivamente para una audiencia adulta. Hyuna en su canción Babe describe esta situación donde da a entender con la letra y las escenas que era solo una niña que mostraba ser una mujer para un público que tenía sonrisas espeluznantes. En la letra poco a poco se va disminuyendo la edad hasta llegar a los 15 años, donde la propia Hyuna se ve incómoda y cabizbaja para luego decir que el que la ve la hace sentir como una bebé. El caso de Hyuna es extenso, pero recordemos que siendo menor también bailó sugestivamente con Hyun Seung en su debut como dúo de Troublemaker. Un caso que pocos mencionan es el de Suzy de Missei. Ella debutó con 16 años interpretando la icónica canción Bad Girl Good Girl, y aunque ella usó prendas más adecuadas que la de sus compañeras, aún así los movimientos eran sugerentes y mucha audiencia masculina y adulta en los escenarios se volvían locos por ella. El caso más estremecedor de la segunda generación fue Taemin. Él debutó con 14 años y a pesar de que no interpretó canciones inapropiadas en sus primeros años, en los programas de variedades muchas veces los sexualizaban y feminizaban, tratándolo como mujer o diciendo comentarios muy inapropiados.
Esto fue culpa de la empresa SM Entertainment por darle una imagen femenina para atraer público masculino morboso. El punto más desastroso sucedió cuando Taemin fue exhibido como un pedazo de carne apenas cumplió los 18 años. Su cuerpo aún era el de un menor, aunque técnicamente fuera legal, y en el álbum de Sherlock lo hicieron posar sin camisa. Su cabello lo tenía largo, y obviamente se notaba las intenciones de ese tipo de fotos, que fue grotesco. Este concepto de las fotos fue ideado por nada más y nada menos que Min Hee-jin, CEO de Adore, y que ahora maneja New Jeans. Así que pueden oler un poco toda la podredumbre que arrastra esta mujer, ¿no? Porque lo de Taemin no fue su único caso, pero sí el más visible y extremo. Ahora pasemos a la tercera generación, la que fue más conocida internacionalmente y con el grupo que rompió muchos récords, BTS. Todos sabemos que Jungkook debutó con 15 años y a pesar de que no llevó conceptos inapropiados o fue presionado por su empresa a hacer ciertas cosas, esta vez fue por parte de los fans que el problema se hizo un problema. Muchos esperaban ansiosos y emocionados a que cumpliera 18 años para sexualizarlo aún más que cuando era menor. Él ya había sufrido de edits y fanfics inapropiados desde su debut. Debo decir que si bien ahora Jungkook, así como Taemin y Hyuna, son considerados siendo adultos y a ellos mismos les gusta llevar ese concepto, eso no quita que fueron expuestos desde jóvenes, y lamentablemente creo que debido a sus primeros años siendo tratados así, fue que prefirieron hacerlo ellos mismos antes que los demás, mostrarse así por propia voluntad como alguna forma de empoderamiento. Algunos casos más de esta generación son de Pinky y Somi, de EOE, debutando con la canción Dream Girls, donde tenían 18 y 15 años respectivamente. El problema sucedió cuando los internautas notaron que habían acercamientos de cámara inapropiados hacia los escotes de estas dos integrantes. Además, por supuesto, de las faldas y shorts muy ceñidos o cortos que parecían querer causar morbo a la audiencia masculina. Otro caso relevante a mencionar es el de Tsuyu de Twice, quien debutó con 16 años y a los pocos meses hizo un anuncio de LG, en donde se le mostraba bailando de manera sugestiva en un ascensor, usando un traje ajustado, logrando que así se le viera como la integrante sexy del grupo, lo que JYP supo aprovechar para seguir rascando dinero al mostrarla así a los fans. El caso más impactante de esta generación fue lo que pasó con Nancy de Momoland, y aunque ella ya era mayor de edad, no deja de hacer que nos cuestionemos hasta qué punto ven a los idols como simples objetos de placer. Nancy pasó por un momento agobiante cuando unas fotos vulnerando su intimidad se extendieron por las redes sociales. Un miembro del personal de Asia Artist Awards 2019 tomó fotos y videos sin su consentimiento mientras ella se cambiaba de vestuario. Felizmente, MLE Entertainment, la empresa de Momoland, rápidamente tomó acciones legales para detener la difusión de ese contenido sensible, y los organizadores del evento también se disculparon por el incidente. Ya en la cuarta generación, pudimos ver a Wonjung participar en Produce 48, donde interpretó Side to Side de Ariana Grande, canción la cual es claramente sugerente. Wonjung era demasiado joven para llevar a cabo la canción, pues tenía 13 o 14 años cuando lo hizo, además que llevaba ropa inadecuada para su edad. Ella también ha sido muy criticada por su cuerpo y peso. Muchas personas han querido que ella sea perfecta bajo sus propios parámetros. Esto ha llevado a que se cuestione demasiado su cuerpo, o que sea tomado como un objetivo corporal para muchas adolescentes, reduciéndola, consciente o inconscientemente, en solo alguien con buena apariencia, que es atractiva y deseada por muchos hombres. Al fin y al cabo, igualmente la están sexualizando, aunque no sea de la manera que los hombres lo hacen. Otra integrante de Ace One también fue afectada en un drama llamado Class of Lies, en una escena donde se puede ver a un oficial de policía que durante su descanso estaba viendo un programa de variedades, Is One Chu. El oficial dice: "Vaya, mira esos pelos, en el segundo que me den de alta conseguiré una novia así". Esto causó indignación en los fans, pues vieron que probablemente estaba hablando de Yu Jin, quien tenía 16 años en ese momento. Otro caso de chicas de esta generación que han pasado por esto son Yuna, de ITZY, donde muchos fans la han sexualizado y criticado por su físico, incluso acusándola de haberse hecho cirugías o usar rellenos corporales para ser atractiva para los hombres. Algunos también la han acusado de ser una pick me girl por intentar tentar a otros idols. De alguna manera esto también es sexualización, reduciéndola a que es solo una fácil. Otra chica, mejor dicho niña, ha sido una modelo llamada Ella Gross, quien se espera que debute este 2024 en el nuevo grupo de chicas de The Black Label.
Ella tuvo sus primeros inconvenientes a la corta edad de 11 años, donde en un anuncio de helado totalmente normal y muy cuidado, fue objeto de comentarios indignantes, pues muchas personas decían que parecía una adulta y que tenía una imagen tentadora. Hasta decían que su vestido era insinuante, cuando nada de ello era cierto. Buscaban excusas para defender sus comentarios inapropiados a una niña de 11 años. Pasando a los idols varones, tenemos el caso de Hwang Kai de Tomorrow by Together, quien debutó a los 16 años y esto no fue impedimento para los fans que empezaron a actualizarlo, tanto en los fanfics, edits y mucho más. Incluso hubo varios tweets de personas de más de 20 años que hablaban de él de manera inapropiada apenas debutó. Otro caso más de idols varones es ENHYPEN, específicamente hablo de Nicki y de Jungwon, quienes debutaron siendo menores de edad y que llevaron a cabo la canción Fever, que tiene connotaciones sugerentes, no solo para los miembros menores, sino también para los demás que aún eran jóvenes para ese momento, lo que llevó a que muchos, a su temprana edad, los realizaran haciendo lo mismo que con Kai. Algunos incidentes relacionados con esta exposición temprana de conceptos sugerentes pasó en una firma de fans online. A Nicki una chica le escribió en una pizarra para que dijera "Nuna, durmamos juntos". En otra ocasión, en una fan call, se escuchaba a un hombre mayor que insistía con preguntas a Nicki sobre él durmiendo en la cama de Sonu, lo que fue escalofriante porque a Nicki se le vio sonriendo incómodamente, aunque aún así tuvo que responder las preguntas. Ha habido más incidentes de este tipo o peores con otros integrantes de ENHYPEN, donde sasaengs han pedido decir o hacer cosas inapropiadas a los chicos. Por último, la quinta y actual generación, donde el revuelo más grande que pasó fue la canción de Cookie de New Jeans, el cual es un grupo en donde la mayor parte de sus canciones son en inglés y que su público objetivo es el mercado global, por lo que los letristas y personal de marketing saben muy bien lo que hacen, sobre todo teniendo al CEO de Adore, Min Hee-jin, de quien ya hemos hablado al inicio del video y que tiene un historial relacionado con la pedofilia. Así que la letra de Cookie es cuestionable. Según muchos nativos angloparlantes, Cookie es una metáfora de las partes privadas de una chica, y sabiendo ese significado en el contexto de la letra, no hay mucho que decir. Fuera de ello, el problema con New Jeans va más allá. Hay poca protección o filtro en los fansigns, pues ha habido muchos hombres que duplican o triplican sus edades, que van a interactuar con las miembros. Me hace recordar mucho a las interacciones de japoneses con las idols japonesas menores. Un último caso de esta generación es Lee Seraphim, que debutaron con Fearless, una canción la cual tiene un baile demasiado sugerente, específicamente el WAP Dance, que es inapropiado para menores como Eun Chae y Garam. Probablemente me he saltado más casos de este tipo, quizá algunos casos consideren que no son realmente algo malo, pero aunque en mi opinión sí lo son, al investigar vi que muchos fans del K-pop mencionaron estos casos más de una vez y fueron apoyados por cientos de personas, así que dudo que realmente sea solo yo la mal pensada. Otros puntos que quiero aclarar es que esperar a que sean legales para empezar a actualizarlos sigue estando mal. Como dije en otros videos, realmente es ridículo cambiar de mentalidad de un día para otro, verlo como un niño y al día siguiente como adulto, solo porque sopló la vela de su pastel de cumpleaños que decía 18. Hacerlo con adultos también está mal, sobre todo con quienes ya sabemos que son presionados por sus empresas para interpretar esos papeles, o incluso quienes son presionados por fans para verse así, como es el caso de Nicki, que quienes son NJeans deben saber que él en el escenario intenta mostrar esa imagen, a pesar de ser un chico dulce y travieso como niño cuando interactúa con los demás de ENHYPEN. El problema va más allá de los fans y de las empresas, porque esto pasa porque no hay límites legales ni educación enfocada en estos temas. Por más primermundistas que sean Corea o Estados Unidos, muchos fans de allí sexualizan a los idols, los ven como simples productos de consumo que deben estar a disposición de ellos como y cuando deseen. Lamentablemente, el capitalismo hace que esta industria se vuelva así, para generar mayores ventas a costa de la estabilidad mental y seguridad física de muchos idols. Esto seguirá pasando en las siguientes generaciones, si es que se deja de discutir sobre ello y si no presionamos como fans a que dejen de darles conceptos inapropiados a los menores o a los adultos que no desean llevar
esos conceptos. También hay una gran responsabilidad de las autoridades coreanas por no hacer leyes más estrictas que protejan la integridad de los idols y la explotación tanto en las horas de trabajo, las dietas estrictas como en la exposición de sus cuerpos a corta edad. No es suficiente que las cadenas de televisión censuren los bailes o las letras, se debe hacer más, pero como fans fuera de Corea no podemos hacer mucho para que cambien sus leyes. Me ayudaría mucho si le dan me gusta para llegar a los 1000 likes y así subir un nuevo video. Pueden escribir en comentarios qué otros casos conocen sobre este tema o también sugerirme otros temas sobre problemáticas en el K-pop, sobre un grupo, un artista y si son sobre idols poco conocidos y que otros no han hablado, mucho mejor. No olvides darle like y opinar sobre este tema en la sección de comentarios.